Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Núñez Flores y soy de la licenciatura de Fisioterapia. Hoy vengo a hablarles sobre lo que es la biomecánica del hombro, en el cual en esta exposición se van a hablar sobre los siguientes temas: la anatomía, la morfología, los estabilizadores pasivos, tanto como activos, los dispositivos funcionales, el funcionamiento y la mecánica articular, la biomecánica de los movimientos, como también lo que son las lesiones frecuentes y el aspecto ergonómico. Tenemos que entender que el hombro es un complejo articular que está formado por varias articulaciones. Entonces, que lo que conforman lo que es el complejo articular vendría siendo lo que es la clavícula, la escápula y el húmero. Hablando primeramente de la clavícula es un hueso alargado con forma de S como ensanchada. Este está formado por lo que es un hueso esponjoso y cubierto de un hueso compacto. Más o menos lo que es la clavícula tiene un cuerpo de doble curvatura. Este se está dividido también en su parte medial y su parte lateral. Su parte medial es convexa y su extremidad esternal se articula con el manubrio del esternón, así formando la articulación esterno-costoclavicular. Su mitad lateral es cóncava anteriormente y su extremidad acromial se articula con el acromion de la escápula, así formando la articulación acromioclavicular. Hablando ya de lo que es la función de la clavícula, este meramente tiene como función conectar lo que es el miembro superior con lo que es el tronco. Mismamente también las curvaturas de la misma clavícula le permiten aumentar su flexibilidad. La clavícula actúa como soporte rígido o como puntal móvil, ya que mantiene suspendido lo que es la escápula y la parte libre del miembro, así manteniendo alejado lo que es el tronco y permitiéndolo que goce de una mayor amplitud de movimiento. Este puntal permite que la escápula se desplace por lo que es la pared torácica mediante la unión escapulotorácica, aumentando así la amplitud del movimiento del miembro. El siguiente hueso del cual vamos a hablar es la escápula. Este hueso, como podemos ver aquí, tiene una forma semitriangular. Este es plano y se encuentra en la cara posterolateral del tórax, y se refiere a la parte posterior del tórax, y descansa sobre lo que es la segunda y séptima costilla. La escápula tiene varias partes que lo conforman. Tenemos lo que es la espina de la escápula, la cual es una proyección que divide de una forma asimétrica la cara posterior de la escápula. Lo divide en una fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Siguiendo con la espina de la escápula, continúa lateralmente con una expansión plana denominada acromion, que es esta parte de aquí, la cual es un punto subcutáneo más elevado del hombro, la cual, si hacemos esto, la podemos sentir. La cual se articula con la extremidad acromial de la clavícula. Otro punto importante es el tubérculo deltoideo, la cual es una prominencia que marca el punto medial de la inserción del deltoides. Ahora, superolateralmente, hablando sobre esta parte de aquí, es la cavidad clinoidea. La cavidad clinoidea, su función es meramente nomás conectar y articular con la cabeza del húmero. Esta cavidad es una fosa poco profunda, cóncava y ovalada, que se orienta anterolateralmente y en sentido ligeramente ascendente. La escápula también cuenta con tres bordes: el borde medial, el borde lateral y el borde superior. El borde medial vendría siendo esta parte de aquí, también conocido como borde vertebral, ya que discurre en dirección paralela y a unos 5 centímetros de distancia con lo que es la columna vertebral. Tenemos también lo que es el borde lateral, conocido también como borde axilar, ya que este se dirige superolateralmente hacia el vértice de la axila. Y por último tenemos lo que es el borde superior, que es el más corto y pequeño de los tres. Para terminar, tenemos que en la escápula se encuentran tres ángulos: lo que es el ángulo superior, el ángulo inferior, por último el ángulo lateral. Eso vendría siendo el húmero. El húmero es un hueso largo, como podemos ver aquí. De hecho es el más largo del miembro superior,
que se articula con la escápula. Este hueso se puede dividir entre diferentes partes, lo que es más o menos por esta parte aquí, en la epífisis proximal, el cuerpo y lo que es la epífisis distal. Por cuestiones de este video nos vamos a enfocar más en lo que es en la epífisis proximal y vamos a hablar sobre ciertas generalidades de lo que es el cuerpo y la epífisis distal. En el extremo superior sí podemos encontrar diferentes estructuras dentro de este mismo hueso. Encontramos lo que es la cabeza del húmero, el cuello anatómico, que es esta línea que se ve aquí, el tubérculo mayor, conocido como troquíter, el tubérculo menor, conocido como troquín, el surco intertubercular, o también conocido como corredera bicipital, y el cuello quirúrgico. Hablando ya un poquito de generalidad de estos componentes, lo que es la cabeza del húmero, su función más que nada es conectar lo que es con la cavidad glenoidea, formando así la articulación glenohumeral. Por debajo de ella se encuentra lo que es el cuello anatómico, que este está formado por lo que es el surco que circundice la cabeza y la separa de los tubérculos tanto como mayor y menor. He aquí donde se inserta lo que es la cápsula de la articulación del hombro. Hablando ya de estos dos tubérculos, el tubérculo mayor como el menor son prominencias que se encuentran en el húmero. El tubérculo mayor da lugar a la inserción de lo que son los tendones supraespinosos, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, mientras que el tubérculo menor da lugar a la inserción del músculo subescapular. Estos dos tubérculos forman lo que es el surco intertubercular, el cual separa estos dos tubérculos y proporciona lo que es el alojamiento para el tendón largo del bíceps braquial. Hablando ya sobre generalidades de lo que es la epífisis distal, tenemos que tener en cuenta que mientras más distal se va haciendo, se va ensanchando cada vez más, se van formando más que nada lo que son las afiliadas creces supracondilias, medial y lateral, y que terminan distalmente formando lo que son las prominencias de los epicóndilos lateral y el epicóndilo medial. El extremo distal, ya por terminar, del húmero está integrado por lo que es la tróclea, el cóndilo, las fosas oleocraneana, coroidea y radial. Por consiguiente, estos tres huesos, como mencionamos anteriormente, forman lo que es el complejo articular. ¿Por qué? Porque esos huesos al juntarse en ciertas partes forman diferentes articulaciones. Que las siguientes articulaciones vendrían siendo lo que es la articulación esternocostoclavicular, la articulación acromioclavicular, la articulación escapulohumeral, la glenohumeral y la subdeltoidea. La articulación esternocostoclavicular es la unión entre lo que es entre el manubrio esternal y el extremo proximal de la cabeza de la clavícula, que viene siendo esta parte de aquí. La que es esta articulación se prolonga con una pequeña articulación en el borde superior del primer cartílago. Esta articulación se llama de esa manera esternocostoclavicular o esternoclavicular. ¿Por qué? Porque al formarse lo que es la clavícula con el esternón y la parte del primer el cartílago del primer costal, se forma esa unión. Esta articulación posee un fibrocartílago o menisco en el borde superior de la clavícula y el ligamento esternoclavicular. Este fibrocartílago divide lo que es la articulación en dos cavidades funcionales especialmente separadas, como la cavidad superior y la cavidad inferior. Siendo más o menos como esta parte y la parte de aquí. La cavidad superior es entre lo que es el menisco y la clavícula, permitiendo movimientos de deslizamiento hacia arriba como hacia abajo, y la cavidad inferior es entre el menisco y el esternón, permitiendo movimientos de deslizamientos en sentido anteroposterior. Siguiendo hablando sobre lo que es el fibrocartílago actúa como un verdadero ligamento intraarticular. Esto viniendo diciendo que impide el contacto lo que es entre los dos extremos óseos. Este evita el inconveniente de la movilidad biaxial y le permite
lo que es el tercer movimiento, que es el de rotación sobre el eje de la clavícula. Hablando ya por terminar, son los elementos estabilizadores de que esta articulación vendrían siendo lo que es los ligamentos periarticulares, que son el esternoclavicular anterior, el posterior y el superior, tanto como lo es el ligamento costoclavicular y el fibrocartílago articular mencionado anteriormente. La siguiente articulación de la cual voy a hablar es la articulación acromioclavicular, teniendo en cuenta que vamos a empezar de la parte medial a la parte lateral. La articulación acromioclavicular se halla lo que es en el extremo de lo que es entre la clavícula y la parte más anterior del borde interno del acromio. Esto consiste en que las dos superficies articulares planas, por lo que es una articulación tipo artroide o una tipo de articulación de deslizamiento. Con un eje mayor de dirección antero-posterior. Los elementos estabilizadores de esta articulación vendrían siendo lo que es los ligamentos acromioclaviculares, los cuales son finos y están adheridos a la cápsula articular. Su estabilidad depende de los ligamentos coracoclaviculares, coroideo y el trapezoideo, que van desde lo que es de la base de la apófisis coracoides hasta la clavícula. Empezando primeramente por el ligamento trapezoideo, este ligamento es una banda cuadrilátera que se sitúa en el plano sagital, que se inserta lo que es en el borde interno de la apófisis coracoides y en el inferior de la clavícula. El ligamento conoideo tiene una forma triangular que va desde lo que es el interno de la apófisis coracoides hasta la clavícula. Y ya por último, el ligamento coracoacromial es de aspecto triangular, que se inserta en su base en el borde superior del extremo apófisis coracoides y en el vértice de la porción anterior del acromio por delante del acromio clavicular. Y vendría siendo esta parte de aquí. La siguiente articulación de la cual voy a hablar vendría siendo la articulación escapulotorácica. Esta es una articulación muy peculiar, ya que no es una articulación como tal. Se le conoce como articulación fisiológica o pseudoarticulación. Este tiene su nombre porque no existe ningún tipo de unión ósea o ligamentos entre ellas, sino que esta articulación se da por el deslizamiento de dos músculos, que es el serrato mayor y el subescapular. Estos están situados el uno sobre el otro, el cual permiten lo que es el deslizamiento durante los movimientos de desplazamiento de la escápula. Esto puede ser dentro de desplazamientos laterales, lo que es de traslación lateral, traslocación vertical y de báscula o rotación a través de diversos ejes perpendiculares. La siguiente y más importante articulación vendría siendo lo que es la articulación escapulohumeral o también conocida como la glenohumeral. Esta articulación es una articulación esferoidal multiaxial con la mayor libertad de movimiento del cuerpo. Con su perfil óseo y estabilidad fundamental, está fundamentada por músculos. Se trata de una articulación colgada de la escápula. En su perfil óseo, lo que es la cavidad glenoidea es que es cóncava, es más alta que ancha y es estrecha por su centro. La glena es 3 o 4 veces menor que la cabeza humeral, como podemos ver de esta manera, y sobre todo en su diámetro anteroposterior. Sin embargo, ambas superficies articulares tienen lo que es casi la misma esfericidad, ya que el cartílago articular que se encuentra en lo que es la articulación en la cabeza del húmero es más grueso en su parte central y el de la glenoides lo es en su porción más periférica. Ya por último de estas articulaciones tenemos lo que es la articulación subdeltoidea, que también es conocida como una articulación fisiológica o pseudoarticulación, que esta solo actúa como separación y flexión del hombro. Como lo dice su nombre, está situado por debajo del deltoides. Está formado por lo que es la cabeza del humeral, tapizada por el músculo supraespinoso y el acromio, coracoides y el ligamento acromiocoracoideo. Más que nada entre ambos segmentos hay una bursa denominada bursa subdeltoidea que impide el contacto y el cizallamiento, que vendría siendo esta parte de aquí. Y al siguiente punto del que vamos a hablar
vendría siendo lo que son los estabilizadores tanto pasivos como activos. Como lo dice el tema, vamos a empezar primero con los pasivos y luego ya nos iremos con los activos. En lo que son los estabilizadores pasivos tenemos varias estructuras que aquí funcionan en ello. Lo que son como lo que es la cápsula articular, la cápsula posterior, lo que son los tendones que recorren la misma cápsula y los ligamentos. Tanto la cápsula articular, que viene siendo esta parte de aquí, en esa cápsula cuenta con un interior que existe una presión negativa. Esto se debe a que hay una elevada presión osmótica de los tejidos intersticiales. Esta presión también se debe a que arrastra el agua al interior de la articulación. Esta misma cápsula articular se dispone del modo del manguito dispuesto desde lo que es la glenoides hasta el cuello anatómico, que es todo lo que abarca. Esta cápsula presenta lo que son 3 engrosamientos, que presenta lo que es en la cara anterior, que son los 3 ligamentos glenumerales, que viene siendo el ligamento glenumeral superior, medio e inferior. Y lo que es en la parte superior está reforzada con los ligamentos coracomerales. Los tendones, que también son una parte importante o una parte esencial de lo que es la cápsula articular, son de los músculos del manguito rotador, que viene siendo el músculo supraescapular, infraescapular, el músculo subescapular y el redondo menor, los cuales confluyen sobre sobre lo que es la cápsula, reforzando lo que es la parte exterior y reforzando la parte exterior cerca de la inserción para formar lo que es el manguito rotor, que viene siendo estos músculos. Aquí nos tenemos cierta poquita información que lo que es el subescapular se origina desde lo que es la parte de la fosa de la escápula. Su inserción es en el troquín del húmero y es parte del aductor del brazo. Tenemos el infraespinoso, que viene siendo origen de la fosa infraespinosa y su inserción se da en el troquíter del húmero. Tenemos el supraespinoso, que es el que se origina en la fosa supraespinosa de la escápula y se inserta lo que es en el troquíter del húmero. Y el redondo menor, que es el que se origina en la pared lateral de la escápula y, como todos los demás, se da una inserción en el troquíter del húmero. Estos ligamentos realmente nomás refuerzan lo que es la cápsula. Como mencioné anteriormente, hay varios ligamentos que se unen en esta misma cápsula. Estos ligamentos vienen siendo los ligamentos glenumeral, el superior, inferior y medial, que el superior es de estructura débil, que se origina justo delante de lo que es de la inserción del tendón del bíceps largo, y distalmente de esa inserción se inserta justo delante del ligamento coracomial y el ligamento humeral transverso, que cubre lo que es la corredera bicipital. El ligamento glenumeral medio se inserta lo que es en la tuberosidad de la tuberosidad menor o el troquín, bajo el tendón subescapular al cual se adhiere, y el ligamento glenumeral inferior, que tiene forma de hamaca más o menos, se inserta lo que es en el borde inferior de lo que es la glenoides y en la parte inferior del cuello del húmero. La otra porción que encontramos dentro de los estabilizadores estáticos es lo que es la cápsula posterior, que se encuentra por este lado de aquí. Y esa cápsula posterior más que nada tiene mayor resistencia y a las que son las tracciones y mejor módulo elástico en lo que es que el anterior. Esto dicho, la cápsula anterior es poco más susceptible a lesiones que la cápsula posterior. Y ya lo que son los estabilizadores dinámicos, tenemos que tener en cuenta que, como se había mencionado anteriormente, lo que es el hombro se conforma por lo que es una articulación tipo colgante. Entonces, los estabilizadores dinámicos son más que nada los músculos que van a permitir que haya movimiento o que permitan que se mantenga lo que es el hombro. Ya en estos estabilizadores dinámicos tenemos lo que es, como mencioné anteriormente, lo que es el manguito de los rotadores, los cuales estos tienen una mayor importancia en lo que es en la acción de la estabilización de la cabeza humeral, que es algo muy peculiar y algo muy padre, porque estos con su contracción desplazan lo que es la cabeza del húmero, que está en esta parte aquí, y esto hacen que depriman lo que es la cabeza y la comprimen contra lo que es la glenoide durante lo que es la elevación del brazo. El tendón de la porción larga del bíceps
es infraescapular, pero también es extrasinovial. Lo que permite cuando se da una contracción de este músculo hace que se aplique lo que es la cabeza del húmero sobre la glena, sobre todo en la abducción del hombro. Al hacer este movimiento, esto hace que impida lo que es la luxación de la cabeza humeral, dado por la fuerza que ejerce. También cuando el brazo está colgando, se genera una contracción en el bíceps, esto estabilizando la cabeza del húmero en todas direcciones y también en especial en el sentido anteroposterior. También existe un importante desplazamiento de la cabeza humeral cuando se genera o secciona el tendón del bíceps. En tanto lo que es el tendón corto del bíceps, cuando bloquea la escápula, mientras que el bíceps largo coapta la cabeza sobre la glenoide, actuando como una pinza. También, para tener en cuenta lo que es la estabilidad de esta complejo articular, es que depende de varios factores. Estos factores vienen siendo lo que es el tamaño adecuado de la cavidad glenoidea en proporción con el tamaño de la cabeza humeral, hablando sobre lo de la glenoide y la cabeza del húmero, lo que es la integridad de la cápsula, que también se genera si tiene alguna ruptura, algún daño, la funcionalidad de la musculatura que controla la posición anteroposterior de la cabeza humeral, y también lo que es una orientación adecuada de la glenoides y la cabeza humeral. Un autor muy importante que se llama Cooper consideró que la región del hombro está constituida por 4 capas para darle un mejor estudio a lo que es esta región. Una región muy compleja, la verdad. Estas capas son del 1 al 4 y la capa número 1 es esta capa se conforma más que nada por los músculos deltoideos y el pectoral mayor, que están recubiertos por sus fascias y el epimicio. Tenemos después de ahí lo que es la capa número 2, que es la que está compuesta por la fascia clavipectoral, la unión entre lo que es el tendón del músculo coracobraquial y la porción corta del bíceps, denominada tendón conjunto, y lo que es el ligamento coracoacromial. La cara posterior de lo que viene siendo esta parte de acá está formada más que nada por lo que es la densa capa de la fascia escapular, que es la que recubre los músculos infraespinosos y el redondo menor, y que se continúa con la fascia clavipectoral lateralmente. Por debajo de esta capa se encuentra lo que es la bursa subdeltoidea, más o menos ubicada como por esta parte de aquí. En la capa número 3 está integrada más que nada por la que es la capa más profunda de la bursa subdeltoidea y por la parte más superior de los músculos que integran el manguito de los rotadores. Este viene siendo el subescapular, el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Y ya por último, la última capa, que es la capa número 4, esta la conforman lo que es la cápsula de la articulación glenohumeral, junto con los ligamentos glenohumerales, que es el glenohumeral superior, el inferior y el medio, tanto como el ligamento coracohumeral. Dentro de la cápsula articular, como mencionamos hace rato, hay un dispositivo muy especial y muy importante que se llama labrum o labrum glenoideo. Este labrum glenoideo, que es el que se encuentra de esta parte de aquí, es un fibrocartílago muy similar, podemos de esta manera, al menisco de la rodilla. Este se inserta en lo que son en los bordes laterales de la cavidad glenoidea, aumentando lo que es la superficie de la misma, protegiendo la estructura ósea y confiere una mayor estabilidad de la articulación glenohumeral. Ya teniendo en cuenta los que son los estabilizadores activos como pasivos, vamos a entrar a lo que es el siguiente tema, que vienen siendo lo que son los dispositivos especiales. Los dispositivos especiales tenemos varias estructuras. Tenemos las conocidas fascias, que son las que recubren los músculos o ciertas partes, que en esta región vendrían siendo lo que es la fascia pectoral, la fascia clavipectoral, la fascia deltoidea y la fascia braquial. Y ya por último, en los dispositivos especiales tenemos lo que es las bursas. Las bursas son sacos llenos de fluido, forrados por una membrana sinovial con una capa capilar interior lleno de fluido viscoso. Estas bursas las que se encuentran en el complejo articular vienen siendo la bursa subacromial, que se encuentra por debajo del acromion, la subdeltoidea, la subescapular y la bursa subcoracoidea.
De hecho, más adelante vamos a hablar sobre estas bursas en el sistema de deslizamiento. Entrando ya al siguiente tema, bien, vamos a hablar lo que es del funcionamiento y de la mecánica articular. Tenemos que recordar primeramente que el complejo articular del hombro es, como habíamos dicho, es multiaxial, o sea que tiene muchos movimientos en diferentes ejes de movimiento. Esta es un tipo de articulación heterocinética con tres funcionamientos en los tres ejes, como recordamos, el cual presenta una gran movilidad. Estos tres ejes se dan en los tres planos sagitales. Primeramente podemos hablar sobre lo que es el plano sagital. En el eje medio lateral nos permite lo que son los movimientos de flexión y los movimientos de extensión. En lo que es en el plano frontal, en el eje antero-posterior, nos permite los movimientos de abducción y aducción. Y en el plano transverso, con el eje longitudinal, nos permite los movimientos de rotación interna, tanto como externa. Un movimiento muy especial que tiene el complejo articular del hombro es que a la combinación simultánea de todos estos movimientos se realiza un movimiento llamado la circunducción, que ese se da alrededor de los tres ejes y obviamente de los tres planos. Esta circunducción es la combinación de una flexión, de una abducción, de una rotación externa, una extensión, una rotación interna y una extensión. Son todos los movimientos que se van a implementar al hacer este movimiento. Esto lo cual se puede describir como la base del cono de la circunducción, que se expresa en una curvatura alaviada y sinuosa que recorre cada uno de los segmentos en los cuales se divide el espacio por la intersección de los tres planos y de los tres ejes de movimiento. Ya finalizado este tema, vamos a entrar a lo que es el fuerte ya de esta exposición, que viene siendo la biomecánica de los movimientos. Antes de empezar en esto, tenemos que recordar que la flexión es cuando se dirige lo que es el brazo elevado hacia adelante en el plano sagital. La extensión viene siendo el movimiento opuesto a la flexión que se realiza en el plano sagital. La abducción viene siendo cuando se produce una elevación en el plano frontal. Y la aducción se realiza en el plano frontal. Conduce el brazo al costado del cuerpo y normalmente se delimita por el contacto con este. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a empezar con los movimientos específicamente por cada uno. Empezando primeramente con lo que es la abducción. La abducción, en sí como tal todos los movimientos, tenemos que recordar que no es un simple grupo de dos músculos o tres los cuales intervienen en cada movimiento, sino es la acumulación de varios músculos los cuales ejercen en una fuerza para generar ese movimiento. En el caso de la abducción, tenemos lo que es los deltoides, que vienen siendo por sus tres caras, la parte anterior, la medial y la posterior. La anterior se conoce como la clavicular, la medial se conoce como la acromial y la posterior se conoce como la espinosa. También tenemos el subescapular, lo que es el bíceps y lo que es el supraespinoso. Los deltoides juegan un papel muy importante, ya que cuando se realiza lo que es la abducción pura, son todos estos fascículos, tanto el acromial como la parte externa del fascículo espinal y de la clavicular, los que intervienen. Lo que es el fascículo clavicular y el acromial son los que colaboran en lo que es la estabilización de la articulación durante lo que es la abducción. Ahora hay que tener muy en cuenta esto, que si en la abducción se añade una rotación externa, se contrae lo que es la parte más externa del fascículo clavicular, mientras que el fascículo espinal es la que no interviene con ninguna acción. Ahora, si se genera lo que es una rotación interna, sería la inversa. En este caso sería la porción espinal la que generaría una contracción y la porción clavicular es la que no interveniría para nada. También hay que tener en cuenta que los deltoides actúan progresivamente en lo que es durante la primera mitad del movimiento hasta que se mantienen lo que es en la segunda mitad. El siguiente músculo vendría siendo lo que es el supraespinoso. Este ayuda a la acción del deltoides actuando durante toda la abducción, pero también desempeña la función de coaptación de la cabeza humeral contra el fondo de la glenoides durante lo que es la elevación del brazo. El siguiente músculo vendría siendo lo que es el bíceps. El bíceps tiene un papel importante porque actúa como depresor de la cabeza humeral y es sinérgico de los músculos de los rotadores del hombro. Ahora,
Los siguientes músculos que también emplean un papel importante en lo que es en la abducción vienen siendo los rotadores del hombro. Como si recordamos, es el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Estos ayudan en lo que es en la contracción de la coaptación de la cabeza humeral. Estos se oponen a la fuerza resultante de la contracción del deltoides. Lo que es muy importante es que la aparición de estas dos fuerzas opuestas crea una rotación cuya resultante es la abducción del hombro. Ahora, para tener un poquito más en mente, es que cuando se hace una abducción, se genera una fuerza de los deltoides, se genera una fuerza de lo que es los rotadores del hombro, que es hacia este lado, y una fuerza del bíceps, que es como un eje de Z. Podemos hacerle como una X, Y y Z, de este lado. Ahora, la abducción se realiza en 3 tiempos. El tiempo número 1 es cuando actúa el deltoides y el supraespinoso elevando el brazo a 90 grados. En el segundo tiempo actúa lo que es la báscula de la escápula y aquí se comprende desde los 90 a los 150 grados. Y ya en el tercer tiempo es en el cual de una forma u otra también participa lo que es la inclinación de la columna vertebral, llevando el brazo ya a su elevación total de los 180 grados. El siguiente movimiento se conoce como la aducción, que como recordamos es el movimiento contrario a la abducción. Este movimiento se determina por la acción de lo que es del romboides, dicen lo que están aquí, y el redondo mayor, que se contraen simultáneamente para ser eficaz. Se necesita que el romboides ascienda mediante la escápula. Lo que es la porción larga del tríceps, que viene siendo esta parte de aquí, y el dorsal ancho, ellos trabajan conjuntamente. Hay que recordar antes de hablar del dorsal ancho que el dorsal ancho tiene lo que es desde su origen hasta su inserción hasta lo que es la parte del húmero. El dorsal ancho por su potente contracción lo que tiende a hacer es aluxar lo que es la cabeza humeral hacia abajo. Lo que esto se puede evitar mediante que es la contracción simultánea de la porción larga del tríceps, por lo cual asciende la cabeza humeral. Hablando ya de lo que son las rotaciones, empecemos primero por la rotación interna. Los músculos que están involucrados en lo que es la rotación interna son el dorsal ancho, que es el que tenemos aquí, tenemos el redondo menor, subescapular y el pectoral mayor, viendo más por este caso, que son las fibras anteriores y también las fibras anteriores del deltoides. Para tener en cuenta que el principal actor o los principales músculos que interactúan en lo que es la rotación interna del hombro vendrían siendo lo que es el pectoral mayor, para por así decirlo, lo que vendría siendo el fascículo esternal, que viene siendo esta parte de aquí, la parte media, y lo que es el dorsal ancho y el subescapular, así asistido por el redondo mayor. En la rotación externa tenemos que los músculos son el infraespinoso, asistido por el redondo menor y las fibras posteriores del deltoides. Infraespinoso, redondo menor y las posteriores del deltoides. Ahora, hay que tener en cuenta que las rotaciones se tienen que evaluar con el codo en flexión a 90 grados. Esto quiere decir que tiene que estar el brazo de esta manera y no tiene que estar así, porque al momento de hacer una rotación en el plano anatómico se genera lo que se conoce como la pronación y la supinación, y esto puede ser falsos movimientos o músculos que no tengan que intervenir. Ahora, para completar lo que es la rotación del miembro superior, es preciso sumarle el cambio de la orientación de la glenoides, que esto se produce en los movimientos de desplazamiento de la escápula y que con él aumenta la amplitud de la rotación. Esto sucede con el brazo en abducción a 90 grados. Ahora, los músculos que intervienen para la movilización de la escápula son el romboides y lo que es el trapecio y los músculos serrato mayor y pectoral menor para la rotación interna. Ahora ya para terminar casi con los últimos dos movimientos, tenemos lo que es la flexión. La flexión tenemos que recordar o tenemos que saber que en los primeros momentos de la flexión esto está determinado más que nada por la acción del fascículo clavicular del deltoides, hablando de esta parte, lo que es del coracobraquial y el fascículo superior del pectoral mayor, que viene siendo esta parte.
Ahora, estos músculos hacen que se eleve el brazo hasta unos 50 a 60 grados. A partir de ahí, hasta los 120 grados, se produce lo que es la báscula de la escápula para orientar la glenoides hacia arriba y hacia adelante. Esto siendo los músculos motores del trapecio y el serrato mayor. Y por último, para llegar a los 180 grados, se necesitaría que intervenga lo que es la columna vertebral. Para el siguiente movimiento que conocemos todos, ya el último, que vendría siendo la extensión, es que para estos son los músculos que intervienen en esto son el redondo mayor, el redondo menor, lo que es el fascículo espinoso del romboides y el dorsal ancho, que son esos músculos que tenemos aquí. Al nivel de la articulación escapulotorácica intervienen lo que es el romboides, el fascículo medio del trapecio, el fascículo espinoso del deltoides y el dorsal ancho. Estos generan una contracción para poder regresar al miembro superior hacia su parte medial. Los músculos subescapular y el supraespinoso se consideran importantes estabilizadores durante lo que es la extensión del brazo. Hay un sistema muy peculiar y muy importante dentro de lo que es el complejo articular, que se llama el sistema de deslizamiento. Para que este sistema se pueda generar, ahora vamos a empezar con las bursas. Las bursas son las que van a jugar un papel muy importante en lo que es este sistema, ya que su función es más que nada facilitación del deslizamiento entre estructuras que se separan. Las estructuras que se separan vienen siendo lo que es piel con hueso, tendón con hueso, músculo con hueso o músculo con músculo. Por ejemplo, como es la articulación escapulotorácica. Ahora, en el caso del hombro, tenemos que las bursas, o la bursa serosa, conocida como la subacromial, que frecuentemente se encuentra unida a la bursa subdeltoidea. Esta bursa permite que el correcto deslizamiento de los músculos que recubren la articulación glenohumeral, los cuales se sitúan en dos planos, viene siendo el plano superficial, compuesto por el deltoides y el redondo mayor, y el plano profundo, compuesto por los rotadores. Esta se halla adherida al troquíter, la porción externa del manguito rotador, al acromion y al ligamento coracoracomial. Este no tiene una comunicación con la articulación y es la bursa más grande del cuerpo. Esta bursa separa lo que es el músculo supraespinoso del acromion y del músculo deltoideus y mejora lo que es su movilidad. Ahora, al realizar una abducción, el troquíter es llevado hacia arriba y adentro por el músculo supraespinoso. Aquí la lámina superficial de la bursa se repliega y la profunda se resbala hacia adentro, por lo cual permite que la cabeza humeral se pueda deslizar por debajo del techo acromiodeltoideo. Ahora, la bursa subescapular es una prolongación de la bursa sinovial por debajo del tendón subescapular. Este no se comunica con la bursa subacromial, pero sí con la articulación a través del espacio de Weisbrich. Este protege lo que es el tendón subescapular cunado. Este pasa por bajo de la base de la apófisis coracoideas y sobre el cuello de la escápula. Existen asimismo otras bursas situadas cerca de lo que es de la inserción de los tendones de los músculos pectoral mayor, dorsal ancho y el redondo mayor. El músculo serrato inferior posee lo que es una bursa entre el ángulo inferior de la escápula y la pared torácica, y la bursa subescapular entre lo que es en las regiones superiores y anterior de la pared torácica, y la bursa subescapular entre la región superior y anterior de la escápula y las tres primeras costillas. Existen asimismo otras bursas situadas cerca de lo que es de la inserción de los tendones de los músculos pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor. El músculo serrato inferior posee una bursa entre lo que es el ángulo inferior de la escápula y la pared torácica, y la bursa subescapular entre las regiones superior y anterior de la escápula y las tres primeras costillas. También hay una bursa subacromial subcutánea entre lo que es en la piel y el dorso del acromion y posterior de la base de la espina. Otro de los mecanismos de deslizamiento que es el que se produce entre lo que es el bíceps y su corredera, que si recordamos es entre lo que es el troquín y el troquíter, y que todos los movimientos de la articulación del hombro se acompañan de movimientos de deslizamiento del húmero sobre este tendón.
Y ya casi por terminar, vamos a hablar sobre lo que son las lesiones frecuentes que se encuentran en el complejo articular del hombro. Ahora, para empezar, tenemos que tener en cuenta que la articulación glenohumeral tiene un perfil óseo muy bajo debido a que la diferencia del tamaño en lo que es en la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, siendo esa 3-4 veces menor, esto haciendo que se convierte en una articulación potencialmente inestable. Ahora, llegando a hablar sobre lo que son los ligamentos. Si se tiende a ver una rotura del ligamento costoclavicular, se permite lo que es la luxación de la articulación y la rotura del ligamento intraarticular, el cual impide muchas veces su reducción. Ahora, una lesión del ligamento acromioclaviculares o de los ligamentos acromioclaviculares permite lo que es una pequeña separación de la articulación, generando una subluxación. Pero si hay una rotura completa de los dos ligamentos coracoclaviculares, se permite lo que es la verdadera luxación de la articulación acromioclavicular. Ahora, entrando entre lo que es el ligamento glenohumeral inferior y el glenohumeral anterior, existe un punto débil denominado foramen de Rouvier. Este es donde la cápsula es muy delgada y puede permitir lo que es el paso de la cabeza humeral en el momento de las luxaciones anterointernas del hombro. Ahora, entrando ya como tal por ejemplo, en los dispositivos especiales, tenemos lo que es la bursitis. La bursitis, recordando que es una bursa en una bolsita que compuesta por líquido viscoso, este es un trastorno doloroso que afecta a lo que son las bursas. Este se genera por lo que es una inflamación y esto ocasionando dolor. Esto se puede generar por la realización de movimientos repetitivos de forma frecuente, al apoyarse con los codos, por largos periodos de tiempo, por lesiones traumáticas o artritis inflamatorias. Tenemos la siguiente, que vendría siendo la capsulitis adhesiva. La capsulitis adhesiva es la pérdida progresiva de la movilidad pasiva del hombro y se acompaña de dolor difuso que predomina en lo que es en la región anterolateral del hombro. Este se genera por inmovilidad o se puede generar por sobreuso. Eso se puede dividir en 4 grupos. Lo que es el grupo intraarticular, que viene siendo por lesiones condrales, labrales, cuerpos libres. El siguiente grupo, que viene siendo el grupo capsular, que viene siendo por contracturas posteriores a inmovilizaciones o cirugías. El tercer grupo, que vendría siendo el extraarticular, que viene siendo por contracturas musculares o cutáneas o una osificación heterotípica. Y ya el cuarto grupo, que viene siendo por un daño neurológico ya como tal. Ya por el siguiente se viene siendo el impingement, o conocido como pinzamiento, que esto se da en lo que es el manguito rotador, el cual se comprime tras las estructuras anteriores del arco subacromial, coracoacromial, en el tercio anterior del acromio, en el ligamento coracoacromial y la articulación acromioclavicular, comprometiendo así lo que es la función del manguito rotador, que aquí se puede ver bastante bien, que al momento de generar lo que es una abducción, se genera lo que es movimiento y aquí se hace por un pinzamiento. Y ya por terminar con las lesiones, vamos a mencionar una que otras cuantas, más por dando generalidades, que vendrían siendo lo que es la inestabilidad del hombro, las lesiones del manguito rotador y compresión del nervio supraescapular. Hablando sobre la inestabilidad del hombro, esto se debe por eventos de subluxaciones sintomáticas o, como algunos autores mencionan, viene siendo mediante microinestabilidades. Lo que es una inestabilidad del hombro se puede generar por hay dos factores que lo generan. Puede ser una traumática, generalmente se da por una lesión en el labrum anterior o la cápsula, o puede ser adquirida. Esto se da por una inestabilidad sutil con dolor en el lanzador o con tendinosis del manguito rotador, que puede estar causado por una elongación repetitiva de los ligamentos del hombro. Hablando de las lesiones del manguito rotador, tenemos lo que es la tendinitis del manguito rotador. Puede ser una lesión parcial o puede ser una lesión completa. En las tendinitis se puede dar generalmente por una hiperlaxitud glenohumeral de la cápsula anterior,
y como respuesta a ello representa una mayor tensión de la cápsula posterior. En lo que es una lesión parcial, son todas aquellas que existe una lesión no completa del espesor del tendón y que puede ser del lado articular, bursal, intratendinoso o combinación de estas. Y ya por último, en las lesiones completas que se dan en el manguito rotador, estas son raras y generalmente son traumáticas. Estas se pueden clasificar como pequeñas, que son menos a 1 centímetro cúbico, medianas de 1 a 3 centímetros cuadrados, las grandes que vienen siendo de 3 a 5 centímetros cuadrados y las masivas que vienen siendo mayores a 5 centímetros cuadrados. Por último, la compresión del nervio subescapular. Esto se presenta en actividades que se dan por arriba de lo que es de la cabeza. Todo lo que son como hacer movimientos, jugar como por ejemplo básquetbol, voleibol, o simplemente hacer muchos movimientos que, por ejemplo, en las maquilas, dependiendo si hay gente que tenga que cargar cosas, puede generar esto. Esto se puede dar por una lesión aguda, por, como he mencionado, un sobreuso, una irritación repetitiva o lipomas. Si esta está comprimido lo que es antes de pasar por la espina, se produce lo que es una atrofia del supra e infraespinoso, y después de esto se produce una debilidad o atrofia del infraespinoso. Ya por último, vamos a hablar sobre la cuádrula. Esto se debe por eventos de supraexcisiones sintomáticas o, como algunos autores mencionan, viene siendo mediante microinestabilidades. Lo que es una inestabilidad del hombro se puede generar por hay dos factores que lo generan. Puede ser una traumática, generalmente se da por una lesión en el labrum anterior o la cápsula, o puede ser adquirida. Esta se da por una inestabilidad sutil con dolor en el lanzador o con tendinosis del manguito rotador, que puede estar causado por una elongación repetitiva de los ligamentos del hombro. Hablando de los lesiones del manguito rotador, tenemos lo que es la tendinitis del manguito rotador. Puede ser una lesión parcial o puede ser una lesión completa. En las tendinitis se puede dar generalmente por una hiperlasitud glenohumeral de la cápsula anterior, y como respuesta a ello representa una mayor tensión de la cápsula posterior. En lo que es una lesión parcial, son todas aquellas que existe una lesión no completa del espesor del tendón y que puede ser del lado articular, bursal, intratendinoso o combinación de estas. Y ya por último, en las lesiones completas que se dan en el manguito rotador, estas son raras y generalmente son traumáticas. Estas se pueden clasificar como pequeñas, que son menos a 1 centímetro cúbico, medianas de 1 a 3 centímetros cuadrados, las grandes que vienen siendo de 3 a 5 centímetros cuadrados y las masivas que vienen siendo mayores a 5 centímetros cuadrados. Por último, la compresión del nervio subescapular. Esto se presenta en actividades que se dan por arriba de lo que es de la cabeza. Todo lo que son como hacer movimientos, jugar como por ejemplo básquetbol, voleibol, o simplemente hacer muchos movimientos que, por ejemplo, en las maquilas, dependiendo si hay gente que tenga que cargar cosas, puede generar esto. Esto se puede dar por una lesión aguda, por, como he mencionado, un sobreuso, una irritación repetitiva o lipomas. Si esta está comprimido lo que es antes de pasar por la espina, se produce lo que es una atrofia del supra e infraespinoso, y después de esto se produce una debilidad o atrofia del infraespinoso. Y ya por último, en el último tema, vendría siendo ya lo que es la ergonomía. Y la ergonomía, más que nada se trata de lo que es la comprensión de lo que es los movimientos o las actividades y cómo podemos mejorarlas. Tenemos que recordar que el propósito del hombro es más que nada mover el brazo con el fin de poner la mano en posición de realizar un trabajo. Ahora, tenemos que recordar que también ergonómicamente la flexión nos permite lo que es la alimentación, nos permite lo que son los trabajos cotidianos y también lo que nos permite lo que es despachos. Por ejemplo, yo si ocupo algo, yo tendré que levantar la mano o tendré que mover así y tendré que se genera por los movimientos. En lo que es en la extensión, nos permite lo que es el retorno del brazo a lo que es el lado del cuerpo o arrastrar objetos que también puede estar detrás de nosotros. Esto también se puede dar como lo que es en la limpieza de la zona peritoneal o al vestirse. Ahora, lo que es en la elevación en el plano de la escápula,
Este es un movimiento muy utilizado en el cual tiene una función muy importante o muy habitual al momento de peinarnos, o por lo cual se requiere mucho este movimiento. Y la abducción, se coloca la mano en el plano de la espalda y lo que es la nuca. Ahora, en las rotaciones se utiliza mucho lo que es en la mayoría de las actividades que se realizan en la mesa y cosas así por el estilo. Ahora, teniendo en cuenta ya esto, lo que son los movimientos y cómo estos influyen en ciertas actividades de la vida diaria, tenemos que recordar que en sí la ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos, el cuales están destinados a mejorar lo que es el trabajo o sistemas o productos y en ambientes en lo que es en el desempeño de nuestras capacidades o en alguna limitación física o mental de la persona. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que a base del hombro tenemos que tener en cuenta cómo reducirlo y cómo llevar a cabo ciertas actividades que nos permitan darle una buena salubridad a lo que es el hombro. Por ejemplo, si recordamos en algunas roturas del ligamento, algunas se dan por la compresión del codo por bastante tiempo. También tenemos que recordar que hay muchas también patologías que se dan por la inmovilización. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que recordar que siempre al hacer alguna actividad, tenemos que tratar de seguir moviendo los hombros y no solo hacer así. Al igual que también tenemos que tener en cuenta que tampoco tenemos que sobreusar lo que es nuestra complejo articular, ya que también esto nos puede generar también otras patologías. Entonces, ¿cómo podemos cuidar lo que es el hombro? Esto se puede dar mediante lo que son ejercicios dosificados o por medio de algún, ejemplo, si alguna persona tuvo alguna dificultad y tenga que usar cierto aparato ortopédico, se le puede dar alguna terapia o alguna orientación rehabilitadora para que la misma persona no llegue a tener lo que, por ejemplo, la capsulitis adhesiva o generar algún otro impairamiento. Ya dicho con esto, sería el final de la exposición y sería todo por mi parte. Muchas gracias.